Me tiraron al suelo delante de 200 invitados en la boda de mi propia hija. Nadie sabía que yo había pagado cada euro de esa fiesta de $200,000. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Me llamo Carmen, tengo 65 años, y hasta hace 6 meses trabajaba limpiando oficinas en las Torres de Cristal de Madrid. Mis manos están ásperas de tanto frotar pisos, mis rodillas crujen cuando camino, pero mi corazón había permanecido intacto durante todos estos años. Hasta aquel sábado de mayo que cambió mi vida para siempre. Era las 6 de la mañana cuando mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. El sonido me despertó de un sueño inquieto, donde veía a mi hija Esperanza caminando hacia el altar con su vestido de encaje francés, el mismo que yo había pagado trabajando turnos dobles durante 8 meses. En el sueño, ella me sonreía con esa sonrisa que conocía desde que era una niña de 5 años, cuando me abrazaba las piernas al llegar a casa del trabajo y me decía: «Mami, cuando sea mayor, voy a cuidarte como tú me cuidas a mí». Pero el mensaje que leí esa madrugada no tenía nada que ver con esa promesa. Carmen, he decidido que no necesito que vengas tan temprano. La ceremonia comienza a las 4. Llega a las 3:30. Y por favor, no traigas esa bolsa de plástico que siempre cargas. Compré algo más apropiado para ti. Firmado, Esperanza. Leí el mensaje 3 veces, sintiendo cómo cada palabra me clavaba pequeños alfileres en el pecho. Esa bolsa de plástico había sido mi compañera durante 15 años. En ella cargaba mis medicamentos para la presión, las pastillas para el dolor de espalda, mi rosario de cuentas gastadas y la foto de mi madre que siempre llevaba conmigo. Pero más que eso, esa bolsa representaba quien yo era. Una mujer sencilla que había sacrificado todo para que su hija pudiera casarse como una princesa. Me levanté de la cama. Mis pies descalzos tocaron el piso frío de mi pequeño apartamento en Lavapiés. Era un lugar humilde, de 2 habitaciones, donde los ruidos de la calle se colaban a través de las ventanas mal cerradas. Las paredes tenían fotos de Esperanza desde bebé hasta ahora. Su primera comunión, su graduación, el día que me presentó a Roberto, su prometido. En cada foto, yo estaba ahí, siempre detrás, siempre en segundo plano, pero siempre presente. Caminé hacia la cocina y preparé mi café de todas las mañanas. Café instantáneo, nada lujoso, pero caliente y fuerte como me gustaba. Mientras revolvía la cucharilla, recordé la conversación que tuve con Esperanza 6 meses atrás, cuando me anunció su compromiso. «Mami, Roberto es abogado, viene de una familia importante de Pozuelo. Su madre ya me dijo que la boda tiene que ser en el Hotel Villa Magna. Es lo que esperan de nosotros». Yo había tragado saliva. El Hotel Villa Magna. Había pasado por delante de ese lugar tantas veces, limpiando los edificios del barrio, viendo entrar y salir a gente elegante que gastaba en una cena lo que yo ganaba en un mes. Pero cuando vi los ojos ilusionados de mi hija, supe que no había opción. «¿Cuánto cuesta, mi amor?» «Bueno, mami, con todo incluido. Las flores, el banquete, la música, el fotógrafo». Roberto calculó unos 200,000 euros. 200,000 euros. La cifra resonó en mi cabeza como un eco interminable. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Pero miré a Esperanza, mi única hija, mi razón de vivir, y dije las palabras que cambiarían mi destino. «No te preocupes, hija. Tu madre se encarga de todo». Lo que Esperanza no sabía era cómo lo haría. Lo que no sabía era que esa misma noche, después de que se fuera a cenar con Roberto, yo me senté en mi mesa de cocina con una calculadora vieja y un cuaderno donde anoté todas mis posibilidades. Primero, vendí las pocas joyas que tenía. Los aretes de oro que me regaló mi difunto esposo, el anillo de compromiso que nunca me atreví a empeñar, una cadenita de mi madre. Todo junto me dio 8,000 euros. Después, fui al banco donde había ahorrado durante 20 años, euro por euro, moneda por moneda. Mi cuenta tenía 45,000 euros. Los saqué todos, pero aún faltaba mucho.
Entonces hice lo impensable. Hipotequé mi apartamento. Era lo único que realmente me pertenecía en este mundo. El lugar donde había criado a Esperanza, donde habíamos sido felices a pesar de no tener mucho. Pero el amor de madre puede más que la prudencia, y conseguí el préstamo que necesitaba. Durante esos meses de preparación, trabajé como nunca había trabajado. Acepté turnos de noche, limpié casas los fines de semana, hasta vendí comida casera a los vecinos. Mis manos se llenaron de cortes y ampollas. Mis piernas se hinchaban tanto que algunas noches no podía dormir del dolor. Pero cada vez que veía a Esperanza probándose vestidos o eligiendo flores, cada vez que la veía sonreír, sentía que todo valía la pena. Sin embargo, algo había cambiado en mi hija durante esos meses. Sus visitas se hicieron menos frecuentes. Cuando venía, ya no se quedaba a tomar café conmigo como antes. Hablaba solo de la boda, de las expectativas de la familia de Roberto, de lo importante que era encajar en ese mundo nuevo. Mami, la madre de Roberto dice que necesitas comprarte un vestido apropiado, algo elegante, no como la ropa que usas normalmente. Mami, ¿podrías no mencionar que trabajas limpiando? Mejor di que eres ama de casa. Mami, cuando conozcas a la familia de Roberto, trata de no hablar tanto. A veces dices cosas que pueden sonar. Nunca terminaba esas frases, pero yo entendía el mensaje. Mi hija se avergonzaba de mí, de mi origen, de quién era yo realmente. Y aunque cada palabra me dolía como una bofetada, yo callaba y asentía, pensando que era solo nervios por la boda. Ahora, esa mañana del sábado, mientras terminaba mi café y releía su mensaje sobre la bolsa de plástico, algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Era una grieta pequeña, casi imperceptible, pero que con el tiempo se convertiría en una fisura que cambiaría todo. Me duché con el agua tibia que salía de mi regadera vieja. Me puse el vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, y miré mi reflejo en el espejo manchado del baño. Vi a una mujer de 65 años, con canas que ya no podía permitirme teñir, con arrugas que contaban la historia de una vida de trabajo duro, pero con ojos que aún brillaban de amor por su hija. No sabía que esa sería la última vez que me vería así. No sabía que en unas horas, la mujer del espejo se rompería en 1000 pedazos para después renacer completamente diferente. Tomé la bolsa nueva que Esperanza había dejado la semana anterior, elegante y de cuero, pero que se sentía extraña en mis manos. Guardé mis cosas, cerré la puerta de mi apartamento y caminé hacia la estación de metro. El viaje al Hotel Villa Magna me tomó 1 hora. Durante todo el trayecto, imaginé el momento en que vería a mi hija convertida en novia, radiante y feliz. Imaginé su sonrisa cuando me viera llegar. Imaginé su abrazo de agradecimiento. No imaginé lo que realmente me esperaba. Cuando llegué al Hotel Villa Magna, mis ojos se llenaron de lágrimas al ver la magnificencia del lugar. Columnas de mármol, candelabros de cristal que colgaban como estrellas del techo, alfombras rojas que parecían extenderse hasta el infinito. Todo lo que había soñado para mi Esperanza estaba ahí, pagado con cada gota de mi sudor. Pero la recepcionista me miró de arriba abajo cuando dije que venía para la boda Morrison Ruiz. ¿Es usted familiar de la novia?, me preguntó con una sonrisa forzada, como si no creyera que yo pudiera pertenecer a ese mundo. Soy la madre, respondí, irguiendo los hombros con toda la dignidad que pude reunir. Sus ojos se abrieron ligeramente, y pude ver la sorpresa que intentaba disimular. Por supuesto, señora. La ceremonia será en el Salón Imperial. Caminé por esos pasillos dorados, recordando cada sacrificio que me había traído hasta allí. Recordé aquella noche de diciembre, cuando Esperanza tenía 15 años y se enfermó de neumonía. No teníamos seguro médico privado, pero ella deliraba con fiebre alta. Vendí mi alianza de matrimonio esa madrugada para pagar el hospital privado donde la atendieron. Cuando despertó 3 días después, lo primero que me dijo fue: «Mami, ¿por qué no tienes tu anillo?». Le mentí. Le dije que lo había llevado a limpiar. Nunca supo que por salvar su vida, yo había vendido el último recuerdo físico de su padre. También recordé cuando cumplió 18 años y quería estudiar Derecho en la Universidad Complutense.
pero no tenía la nota suficiente para la beca. Las clases particulares costaban 500 euros al mes. Trabajé 3 empleos durante un año. Limpiaba oficinas de día, cuidaba a una anciana por las tardes, y los fines de semana vendía churros en el Retiro. Mis pies sangraban dentro de los zapatos gastados, pero Esperanza consiguió su beca y entró a la universidad. Cuando se graduó, lloré de emoción viendo a mi hija con su toga negra y su birrete. Ese día me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Gracias por creer en mí, mami. Todo lo que soy te lo debo a ti». ¿Dónde había quedado esa gratitud? ¿Dónde estaba la hija que me prometía cuidarme cuando fuera mayor? Llegué al salón donde se realizaría la ceremonia, y mi corazón se detuvo. Era aún más hermoso de lo que había imaginado. Rosas blancas y rosa pálido decoraban cada rincón. Las sillas estaban cubiertas con telas de seda, y el altar parecía sacado de un cuento de hadas. Cada detalle perfecto, cada elemento elegido con el cuidado que solo una madre puede poner en los sueños de su hija. «Señora Carmen», una voz masculina me interrumpió. Me volteé y vi a un hombre alto, elegante, de unos 40 años. «Soy Eduardo, el coordinador del evento». Esperanza me pidió que la ubicara. Me llevó hacia las filas de sillas, pero en lugar de dirigirse hacia el frente, donde normalmente se sientan los padres de los novios, siguió caminando hacia atrás. «Aquí será perfecto», dijo señalando una silla en la 5ª fila, casi al final del salón. «Disculpe», le dije con voz temblorosa. «Creo que hay un error. Soy la madre de la novia». Eduardo consultó su lista con incomodidad evidente. «Sí, señora, lo sé. Estas son las instrucciones que recibí de la señorita Esperanza. 5ª fila». Mi hija me había relegado a la 5ª fila en su propia boda, la boda que yo había pagado completamente. Sentí un nudo en la garganta, pero me senté donde me indicaron, viendo cómo las primeras filas se llenaban de desconocidos elegantes que hablaban con acento refinado de Pozuelo y Las Rosas. 10 minutos después, llegó Esperanza para las fotos previas a la ceremonia. Estaba radiante en su vestido de encaje francés, el cabello recogido en un moño elaborado que había costado 300 euros solo en peluquería. Cuando me vio, se acercó rápidamente. «Mami, ¿te ves bien?», dijo, pero su voz sonaba forzada. «Escucha, la fotógrafa quiere tomar algunas fotos familiares antes de la ceremonia, pero serán solo con la familia de Roberto y conmigo. Tú estarás en las fotos de la recepción. ¿De acuerdo?» No era una pregunta. Era una instrucción. «Pero hija, yo soy tu familia. Soy tu madre». «Lo sé, mami, pero es que... Bueno, la fotógrafa tiene un estilo muy específico y...» Su voz se apagó cuando vio mi expresión dolida. «Mira, después tendremos tiempo para fotos, ¿sí?» Se alejó rápidamente, dejándome sola entre desconocidos que me miraban con curiosidad mal disimulada. Una señora mayor, probablemente tía de Roberto, se inclinó hacia su acompañante y susurró lo suficientemente alto para que yo escuchara. «¿Esa es la madre? Qué raro. Pensé que vendría alguien más. Presentable». Mis mejillas se encendieron de vergüenza, pero mantuve la compostura. En ese momento llegó doña Mercedes, la madre de Roberto. Era una mujer imponente, de unos 60 años, con joyas que brillaban más que las luces del salón. Se acercó a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carmen, querida», dijo con un tono condescendiente que me erizó la piel. «Qué alegría conocerte finalmente. Esperanza me ha hablado tanto de ti». Extendió su mano con guantes de encaje, y cuando la estreché, noté cómo la retiró rápidamente, como si mi contacto pudiera contaminarla. «He escuchado que trabajas muy duro», continuó. «Es admirable cómo la gente de tu posición social puede salir adelante con tanto esfuerzo. Gente de mi posición social». Las palabras me golpearon como bofetadas. Esta mujer, que no había movido un dedo para la boda de su hijo, que no había aportado ni un euro, me hablaba como si yo fuera una empleada doméstica que había venido a servir el banquete. «Sí», respondí con toda la dignidad que pude reunir. «He trabajado muy duro para que mi hija tenga la boda que se merece». Doña Mercedes sonrió con malicia. «Oh, sí. Esperanza me contó sobre tu contribución. Es muy generoso de tu parte ayudar con lo que puedes.
Por supuesto, nosotros nos hemos encargado de los gastos más significativos. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Mi contribución? ¿Ayudar con lo que pudiera? Yo había pagado cada euro de esa boda, desde las invitaciones hasta el último clavel del altar. Pero antes de que pudiera responder, doña Mercedes ya se había alejado para saludar a otros invitados más importantes. La ceremonia comenzó y yo permanecí en mi lugar de la quinta fila, viendo cómo mi hija caminaba hacia el altar del brazo de Roberto. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida, pero solo sentía un vacío helado en el pecho. Cuando el sacerdote preguntó quién entregaba a la novia, fue doña Mercedes quien se puso de pie y dijo: «Su familia y yo la entregamos con amor. Su familia y ella. Yo, la madre que la había criado sola, que había sacrificado todo por ella, ni siquiera era mencionada». Durante la ceremonia, observé a mi hija prometiendo amar y honrar a Roberto, y recordé todas las veces que ella me había prometido amarme y cuidarme para siempre. Las promesas de los hijos, pensé con amargura, son más frágiles que las de cristal. Cuando terminó la ceremonia y todos se dirigían al salón de recepción, me quedé un momento sola en mi asiento. Cerré los ojos y respiré profundo, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. En ese silencio, pude escuchar mi propio corazón latiendo de forma irregular, como si también él supiera que algo estaba terriblemente mal. Me levanté y seguí a la multitud hacia el banquete, sin saber que lo peor estaba aún por venir, sin saber que en unas horas, la mujer que había sacrificado toda su vida por amor, sería humillada de la manera más cruel posible delante de todos los invitados que habían disfrutado de su generosidad sin siquiera conocer su nombre. Al entrar al salón de recepción, vi las mesas decoradas con manteles de seda, centros de flores que costaban más que mi salario mensual, y copas de cristal que brillaban bajo las luces de araña. Todo era perfecto, todo era elegante, todo era exactamente lo que había soñado para mi hija. Pero yo ya no pertenecía a ese sueño. Me habían convertido en una espectadora de mi propio sacrificio, en una intrusa en la fiesta que mi propio dinero había hecho posible. Y lo peor de todo era que mi hija parecía completamente cómoda con esa situación. El salón de recepción era aún más impresionante que donde se había celebrado la ceremonia. Las mesas redondas estaban dispuestas como pequeñas islas de lujo, cada una con vajilla de porcelana que brillaba bajo las luces de cristal. Los camareros se movían como bailarines silenciosos, sirviendo champán en copas que costaban más que mis zapatos. Busqué mi nombre en las tarjetas de los asientos y sentí una nueva puñalada en el corazón. Mesa número 12. La más alejada del altar donde se sentarían los novios, casi escondida detrás de una columna decorativa. Mis compañeros de mesa eran personas que claramente tampoco encajaban en ese mundo. El jardinero de la familia de Roberto, una empleada doméstica de los Ruiz, y dos primos lejanos que parecían tan incómodos como yo. ¿Usted es Carmen?, me preguntó una mujer mayor con acento andaluz. Soy Remedios. Trabajo en la casa de los señores Ruiz desde hace 15 años. Doña Mercedes me dijo que usted también es del servicio. Del servicio. Así me había catalogado la madre del novio. No como la madre de la novia, no como la mujer que había hecho posible esta celebración, sino como personal de servicio. Soy la madre de Esperanza, respondí con voz firme, aunque por dentro me desmoronaba. Remedios me miró con sorpresa genuina. ¿En serio? ¡Ay, Dios mío! Yo pensé que... Bueno, es que doña Mercedes dijo que la madre de la novia no podía venir por problemas de salud. Las palabras de Remedios resonaron en mi cabeza como campanadas funerarias. Esperanza le había dicho a la familia de Roberto que yo no podía venir por problemas de salud. Me había borrado de su propia boda. Había inventado una excusa para justificar mi ausencia. Y ahora que estaba aquí, me había colocado en la mesa más alejada, mezclada con el personal doméstico para que nadie se diera cuenta de quién era realmente. Durante la cena, observé a mi hija desde la distancia. Reía con los invitados de las mesas principales. Brindaba con champán que yo había pagado. Cortaba el pastel de bodas que había costado 2.000 euros de mis ahorros. En ningún momento dirigió su mirada hacia donde yo estaba.
era como si no existiera. El salmón está delicioso, comentó Remedios, tratando de hacer conversación. Debe haber costado una fortuna. 50 euros por plato. Respondí sin pensar. ¿Cómo lo sabe? Preguntó uno de los primos lejanos. Me quedé helada. Casi había revelado que yo conocía todos los detalles porque había pagado cada cuenta. Trabajo en catering. Mentí rápidamente. Conozco los precios. Después del postre, comenzaron los discursos. Primero habló Roberto, agradeciendo a su familia por su apoyo y su amor. Mencionó a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos. Ni una sola palabra sobre mí. Luego tomó el micrófono doña Mercedes. Su voz amplificada llenó el salón mientras hablaba sobre el amor, la familia, y lo orgullosa que estaba de haber podido contribuir a hacer realidad este sueño. Contribuir. Ella, que no había gastado ni un céntimo, se adjudicaba el mérito de haber hecho realidad el sueño de mi hija. Queremos agradecer especialmente a todos los que hicieron posible esta celebración, continuó doña Mercedes con su sonrisa perfecta. A nuestros amigos, a nuestra familia, y por supuesto, a nuestro querido Hotel Villamagna por su hospitalidad excepcional. Aplausos, sonrisas, brindis, y yo, invisible en mi mesa del fondo, sintiendo cómo cada palabra era una bofetada a mi sacrificio. Finalmente, Esperanza tomó el micrófono. Mi corazón se aceleró. Tal vez ahora, tal vez en este momento, mi hija me reconocería. Tal vez me agradecería públicamente. Tal vez me daría el lugar que me correspondía. Gracias a todos por estar aquí en el día más feliz de mi vida. Comenzó con voz emocionada. Quiero agradecer especialmente a mi nueva familia, los Ruiz, por recibirme con tanto amor y por hacer que esta boda sea tan perfecta. Doña Mercedes, gracias por ser como una segunda madre para mí. Una segunda madre. Mi hija llamaba segunda madre a la mujer que había puesto mi dinero en su cuenta y se había adjudicado el mérito de la boda. También quiero agradecer a todas las personas que trabajaron incansablemente para que este día fuera perfecto. Al chef, a los camareros, a los floristas, a todos los que con su esfuerzo hicieron realidad nuestro sueño. Me había puesto en la misma categoría que los empleados del hotel. Su propia madre era, en su discurso, parte del personal de servicio que había trabajado para su boda. Ni mi nombre, ni una mirada en mi dirección, ni un reconocimiento de que yo existía. Después de los discursos, comenzó la música, y las parejas salieron a bailar. Yo permanecí en mi asiento, viendo cómo mi hija bailaba con Roberto, luego con su suegro, luego con otros invitados importantes. Cada canción era como una eternidad de soledad. Necesitaba ir al baño. Necesitaba un momento a solas para procesar todo lo que estaba viviendo, para tratar de entender cómo mi hija, la niña que yo había criado con tanto amor, podía tratarme de esta manera tan cruel. Caminé por los pasillos del hotel buscando los servicios, y al pasar por un salón lateral, escuché voces familiares. Era Esperanza hablando con algunas de sus amigas de la universidad. La verdad es que fue un alivio que mi madre no pudiera venir, decía mi hija. Roberto y yo teníamos mucho miedo de que hiciera alguna escena o que dijera algo inapropiado delante de la familia de él. Pero me dijiste que sí había venido, respondió una de sus amigas confundida. Bueno, sí, vino, pero la puse en una mesa al fondo con el personal de servicio. Así no molesta y no tengo que explicarle a nadie quién es. Es que, chicas, ustedes no entienden lo difícil que es tener una madre que limpia baños para vivir. Roberto viene de una familia muy elegante, y yo no podía permitir que mi madre arruinara la imagen que he construido. Sentí como si me hubieran clavado 1000 cuchillos en el pecho. Mi propia hija se avergonzaba tanto de mí que había preferido decir que no había venido a su boda antes que presentarme como su madre. Además, continuó Esperanza con una risa cruel que nunca le había escuchado, tuve que mentirle para que pagara todo. Le hice creer que Roberto y su familia contribuirían con parte del dinero. Pero, obviamente, eso nunca fue el plan. ¿Para qué iban a gastar ellos si mi madre estaba dispuesta a sacrificar hasta su apartamento? Al final, salió perfecto. Ella pagó. Yo me casé como una princesa. Y nadie tiene que saber de dónde salió realmente el dinero.
Las risas de sus amigas resonaron en mis oídos como carcajadas de demonios. Mi hija no solo se avergonzaba de mí, sino que me había engañado deliberadamente. Había manipulado mi amor de madre para estafar hasta el último euro que tenía. Me apoyé contra la pared del pasillo, sintiendo cómo las piernas se me aflojaban. 20 años trabajando día y noche, vendiendo todo lo que tenía, hipotecando mi futuro. Y mi hija lo había planeado todo como una estafa. Yo no era su madre querida que se sacrificaba por amor. Era una tonta útil que había caído en su trampa. Lo mejor de todo, continuó la voz de Esperanza, es que ahora que ya estoy casada con Roberto, ya no necesito fingir que me importa lo que ella piense. Por fin puedo vivir mi vida real, la vida que merezco, sin tener que cargar con la vergüenza de mis orígenes. Mis orígenes. La vergüenza de sus orígenes. Yo, que había dado mi vida entera por ella, me había convertido en la vergüenza que quería dejar atrás. Regresé al salón principal caminando como un fantasma. Mi mesa estaba vacía. Los demás invitados de servicio se habían ido temprano, probablemente porque entendían mejor que yo cuál era su lugar en esa celebración. Me senté sola, rodeada de sillas vacías, viendo cómo los invitados importantes seguían bailando, riendo, disfrutando de la fiesta que mi dolor había hecho posible. Esperanza pasó por mi lado varias veces durante la noche, pero nunca me dirigió ni una mirada. Era como si hubiera logrado borrarme de su vida por completo. Yo había pagado por ser invisible en la boda de mi propia hija. Cerca de la medianoche, cuando ya no pude soportar más esa tortura, me levanté para irme. Nadie notó mi partida. Nadie se despidió. Caminé por los pasillos dorados del hotel. Pasé por delante del salón donde aún sonaba la música y las risas, y salí a la calle fría de Madrid. Esperé el taxi que había llamado sintiendo cómo mi vida entera se desmoronaba a mi alrededor. En el bolso de cuero que Esperanza me había obligado a llevar, tenía las llaves de un apartamento hipotecado, una cuenta bancaria vacía y el corazón roto de una madre que acababa de descubrir que había criado a una extraña. El taxi llegó y me subí en silencio. El conductor me preguntó qué tal había estado la fiesta, y yo no pude responder. No tenía palabras para explicar que acababa de vivir la humillación más grande de mi vida, en la celebración más cara que jamás había pagado. Llegué a mi apartamento de Lavapiés a las 2 de la mañana. Las calles estaban vacías, solo algunos jóvenes regresando de sus noches de diversión, tan diferentes a mí, que regresaba de la peor noche de mi vida. Subí las escaleras arrastrando los pies. Cada escalón se sentía como una montaña. Cuando abrí la puerta, el silencio de mi hogar me golpeó con una crueldad que no esperaba. Me senté en mi sofá viejo, el mismo donde Esperanza había jugado de niña, donde habíamos visto películas los domingos por la tarde, donde me había contado sus primeros amores adolescentes. Ahora ese sofá era testigo de mi destrucción completa. Me quité los zapatos que me habían lastimado los pies toda la noche y miré hacia la repisa donde tenía las fotos de Esperanza. Allí estaba su sonrisa de los 5 años, cuando perdió su primer diente, y me dijo que cuando creciera me compraría un castillo. Su cara orgullosa del día de su graduación universitaria. La foto donde me abrazaba el día que conoció a Roberto, diciéndome, «Mami, por fin encontré a alguien que me ama tanto como tú». Todas esas fotos ahora me parecían burlas crueles. ¿En qué momento mi hija había aprendido a mentir tan bien? ¿En qué momento yo me había convertido en su enemiga? No pude dormir esa noche. Me quedé despierta hasta que amaneció, repasando cada palabra que había escuchado, cada humillación que había vivido. Cuando salió el sol sobre Madrid, ya había tomado la primera decisión de mi nueva vida. No volvería a contestar las llamadas de Esperanza. Pero las llamadas llegaron antes de lo esperado. A las 8 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Era ella. No contesté. Volvió a llamar 10 minutos después. Luego a los 5 minutos. Luego envió mensajes de WhatsApp. «Mami, ¿por qué te fuiste tan temprano de la boda? Mami, contéstame. Estoy preocupada. Mami, Roberto quiere agradecerte personalmente todo lo que hiciste por nosotros». Esa última frase me provocó una risa amarga. Roberto quería agradecerme. El mismo Roberto que no me había dirigido ni una palabra en toda la noche.
que había permitido que su madre me tratara como personal de servicio, que había participado en la farsa de borrarme de los discursos. A las 10 de la mañana, Esperanza llegó a mi puerta. Escuché su voz desde el pasillo. «Mami, abre la puerta. Sé que estás ahí». Por primera vez en mi vida, no le abrí a mi hija. Me quedé sentada en mi sofá, inmóvil, escuchando cómo tocaba el timbre una y otra vez. «Mami, por favor. No sé qué te pasó ayer, pero podemos hablarlo». «¿Qué me pasó? ¿En serio no sabía qué me había pasado?» Después de media hora tocando, se fue, pero regresó por la tarde, esta vez con Roberto. «Señora Carmen», escuché la voz de él a través de la puerta. «Por favor, ábranos. Esperanza está muy angustiada. No entendemos por qué está molesta». No entendían. Habían planeado mi humillación completa. Me habían usado como una máquina dispensadora de dinero. Me habían invisibilizado en la boda que yo había pagado, y no entendían por qué estaba molesta. Esa noche, sola en mi apartamento, comencé a revisar todos los documentos de la boda. Cada recibo, cada contrato, cada factura estaba a mi nombre. Yo era quien había firmado con el hotel, con los floristas, con los fotógrafos, con el servicio de catering. Legalmente, yo era la única responsable de todo lo que había sucedido en esa celebración. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Era pequeña al principio, como una semilla plantada en tierra fértil, pero fue creciendo hora tras hora hasta convertirse en algo sólido y poderoso. Al día siguiente llegó doña Mercedes. La vi desde mi ventana, bajándose de su Mercedes-Benz último modelo, caminando hacia mi edificio con la misma arrogancia que había mostrado en la boda. Tocó mi puerta con golpes secos, autoritarios. «Carmen, soy Mercedes Ruiz. Necesitamos hablar». No le abrí. «Sé que está ahí. Esta actitud infantil está afectando a mi hijo y a su esposa. Esperanza está llorando. No ha comido en 2 días. ¿Es esto lo que quiere? ¿Arruinar la felicidad de su hija por un berrinche?» Un berrinche. Así llamaba a mi dolor. Un berrinche. «Carmen, abra la puerta o voy a tener que tomar medidas más drásticas». ¿Medidas más drásticas? ¿Qué podía hacer contra mí? Yo no le debía nada. Ella era quien me debía a mí. Después de que se fuera, marqué el número de un abogado que había visto anunciado en el periódico local. Se llamaba Miguel Ángel Herrera y se especializaba en asuntos familiares y contractuales. «Señora, déjeme entender», me dijo cuando le expliqué mi situación por teléfono. «¿Usted pagó completamente una boda de 200,000 euros? Todo está a su nombre legalmente, pero la trataron como si fuera personal de servicio». «Exactamente. ¿Y su hija le mintió sobre quién pagaría qué gastos?» «Sí, me engañó para que yo asumiera todos los costos». Hubo una pausa larga. «Señora Carmen, ¿estaría dispuesta a venir a mi oficina? Creo que tiene un caso muy interesante entre sus manos». Esa tarde, vestí mi mejor ropa y fui al despacho del abogado Herrera. Era un hombre de unos 50 años, con barba canosa y ojos inteligentes que me inspiraron confianza inmediatamente. «Señora Carmen», me dijo después de revisar todos mis documentos, «lo que le hicieron es no solo moralmente reprobable, sino que puede constituir fraude. Su hija la indujo a gastos bajo falsas pretensiones, y luego la familia Ruiz se apropió públicamente del crédito por algo que usted financió. ¿Qué puedo hacer? Legalmente, usted tiene varios caminos. Todos los contratos están a su nombre. Todos los pagos salieron de sus cuentas. Técnicamente, usted es la propietaria de todo lo que se compró para esa boda». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que desde los anillos de boda hasta la decoración, desde el vestido de novia hasta las alianzas, todo le pertenece legalmente a usted. Si queremos ser técnicos al respecto, su hija y su yerno están en posesión de bienes que no les pertenecen. Una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en días. ¿Y qué puedo hacer con esa información? Eso, señora Carmen, depende de hasta dónde quiera llegar para recuperar su dignidad. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No porque hubiera encontrado paz, sino porque había encontrado algo mucho mejor. Había encontrado mi poder. Al día siguiente comenzó mi contraataque. Llamé al Hotel Villamagna y pedí hablar con el gerente de eventos. «Señor,
Soy Carmen Morales, la responsable de la boda Morrison Ruiz del sábado pasado. Necesito una reunión urgente para discutir algunas irregularidades en el evento. ¿Irregularidades, señora? Sí. Me trataron como personal de servicio cuando soy quien pagó la celebración completa. Y tengo las facturas que lo prueban. Hubo silencio del otro lado. Señora, por favor, venga mañana a las 10 de la mañana. El gerente general querrá hablar con usted personalmente. También llamé al fotógrafo que había documentado la boda. ¿Las fotos familiares que tomaron sin incluir a la madre de la novia? La madre de la novia soy yo. Y pagué su servicio completo. Quiero todas las fotos originales. Y quiero que se corrija el error. Pero señora, las instrucciones fueron muy claras. Las instrucciones estaban equivocadas. Yo contraté sus servicios, yo los pagué, y exijo el producto por el que pagué. Cada llamada que hacía, cada paso que daba, me devolvía un pedacito de la dignidad que me habían arrebatado. Por primera vez en días, me miré al espejo y vi algo diferente en mis ojos. Ya no era la mujer quebrada que había regresado de la boda. Estaba convirtiéndome en alguien nuevo. Esperanza siguió llamando, mandando mensajes, tocando mi puerta. Pero yo había aprendido algo que me tomó 65 años descubrir. No tengo que abrir mi puerta a quien no respeta mi casa. No tengo que contestar llamadas de quien no respeta mi voz. No tengo que dar explicaciones a quien nunca me las dio a mí. Mi hija había cometido el error de subestimar a la mujer que la había criado. Pensó que porque siempre había cedido, siempre cedería pensar que podrían usar mi amor como una debilidad para aprovecharse de mí para siempre. Pero el amor de madre, cuando se pervierte y se abusa de él, puede convertirse en algo mucho más poderoso. Puede convertirse en justicia. Y yo apenas estaba comenzando a hacer justicia. La reunión en el Hotel Villamagna fue mi primera victoria real. Llegué a las 10 en punto, vestida con el mismo traje azul marino de la boda, pero esta vez caminando con una dignidad que no había sentido en años. El gerente general, un hombre elegante llamado señor Martínez, me recibió en su oficina con una expresión que mezclaba confusión y preocupación. Señora Morales, comenzó consultando una carpeta gruesa. He revisado todos los contratos de su evento y, efectivamente, usted aparece como la única responsable financiera de la celebración. Así es. Respondí con voz firme. Pagué cada euro de esa boda. Sin embargo, fui tratada como personal de servicio, ubicada en la mesa más alejada y excluida completamente de los protocolos familiares. Señor Martínez se removió incómodo en su silla. Señora, debo admitir que hubo irregularidades en el protocolo. Normalmente, la persona que financia el evento recibe tratamiento VIP, independientemente de quién haga las reservas. ¿Quién les dio instrucciones de tratarme de esa manera? Según nuestros registros, tanto la señorita Esperanza como la señora Mercedes Ruiz nos indicaron específicamente que usted, que tenía un papel secundario en la celebración. Un papel secundario. En la boda que yo había pagado completa. Señor Martínez, quiero una carta formal del hotel reconociendo el error y pidiendo disculpas públicas. También quiero que se corrija el registro oficial del evento, donde debe constar claramente que yo fui quien financió la celebración. Por supuesto, señora. ¿Hay algo más que podamos hacer para remediar esta situación? Sonreí por primera vez en días. Sí, quiero una copia de todas las grabaciones de seguridad de la noche de la boda. Tengo derecho a ellas como cliente que pagó por el servicio. El gerente palideció ligeramente. ¿Las grabaciones de seguridad? Necesito evidencia de cómo fui tratada para mis registros legales. 2 horas después, salí del hotel con una carta de disculpas oficial, la corrección de los registros del evento y una unidad USB con las grabaciones de seguridad. Por primera vez en semanas, me sentía poderosa. El fotógrafo fue aún más fácil de convencer. Cuando llegué a su estudio con los contratos que demostraban que yo había pagado sus servicios, inmediatamente accedió a entregarme todas las fotos originales, incluidas las que habían tomado sin mi presencia. Señora, debo confesarle que me pareció extraño que la madre de la novia no estuviera en las fotos familiares, me dijo mientras me entregaba los archivos digitales. Pero las instrucciones fueron muy específicas. ¿Quién le dio esas instrucciones exactamente?
La señorita Esperanza y la señora Mercedes. Me dijeron que usted tenía problemas de salud y prefería mantenerse al margen. Otra mentira. Otra forma de borrarme de la historia de mi propia hija. Esa noche, en mi apartamento, revisé todas las fotos. Vi a Esperanza radiante en su vestido. Vi a Roberto sonriente con su familia. Vi a doña Mercedes posando como si fuera la matriarca que había hecho posible la celebración. Y luego vi las otras fotos, las que habían tomado sin que me diera cuenta. Yo sola en mi mesa del fondo, yo caminando por los pasillos como un fantasma, yo saliendo del hotel sin que nadie se despidiera. Esas fotos contaban la historia real de la boda. Una madre invisible en la celebración que había financiado con su vida. Al día siguiente, Esperanza apareció en mi puerta acompañada de Roberto y doña Mercedes. Esta vez no solo tocaron el timbre, gritaron desde la calle. «¡Carmen, salga inmediatamente!». La voz de doña Mercedes resonó por todo el barrio. «Este comportamiento es inaceptable». Abrí la ventana del segundo piso y los miré desde arriba. Los tres estaban parados en la acera, vestidos con ropa elegante que contrastaba completamente con la sencillez de mi barrio de Lavapiés. «¿Qué necesitan?», pregunté con calma. «Mamá, baja inmediatamente», gritó Esperanza. «Tenemos que hablar. Podemos hablar desde aquí. Todo el barrio puede escuchar lo que tengan que decirme». Doña Mercedes dio un paso adelante. «Carmen, no sé qué jueguito se trae, pero se acabó. Mi hijo y mi nuera han estado sufriendo por sus caprichos infantiles». «¿Mis caprichos?». Saqué mi teléfono y lo puse en altavoz. ¿Se refiere al capricho de haber pagado 200.000 euros por una boda donde me trataron como empleada doméstica? Un silencio incómodo se extendió por la calle. Algunos vecinos comenzaron a asomarse a sus ventanas y balcones. «Mamá, baja para que hablemos en privado», insistió Esperanza. «No, hija. He pasado 65 años de mi vida hablando en privado, cediendo en privado, sacrificándome en privado. Ahora vamos a hablar donde todos puedan escuchar la verdad». Roberto trató de intervenir. «Señora Carmen, creo que hay un malentendido». «¿Un malentendido?», lo interrumpí. «¿Es un malentendido que ustedes me dijeron que contribuirían con los gastos y al final pagué todo yo sola? ¿Es un malentendido que me sentaron con el personal de servicio? ¿Es un malentendido que me borraron de los discursos y las fotos familiares?». Más vecinos se habían reunido. Algunos grababan con sus teléfonos. La escena se estaba volviendo exactamente lo que Esperanza más temía: un espectáculo público. «¡Basta ya!», gritó doña Mercedes. «Si no baja inmediatamente, vamos a llamar a la policía». Me eché a reír. Fue una risa liberadora. La primera risa real que había tenido en semanas. «Llamen a la policía. Díganles que una mujer de 65 años se niega a abrir su puerta a las personas que la estafaron y humillaron públicamente». Esperanza comenzó a llorar. «Mamá, por favor, soy tu hija. Te amo. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad». «¿La normalidad?». Mi voz se endureció. «¿Te refieres a la normalidad donde yo trabajo como esclava para pagarte tus caprichos mientras tú te avergüenzas de mí? ¿Esa normalidad? Yo nunca dije que me avergonzara de ti, ¿no?». Saqué mi teléfono otra vez y busqué la grabación que había hecho de la conversación que escuché en el hotel. «Entonces explícame esto». Puse la grabación en altavoz. La voz de Esperanza resonó por toda la calle. «La verdad es que fue un alivio que mi madre no pudiera venir. Roberto y yo teníamos mucho miedo de que hiciera alguna escena o que dijera algo inapropiado. Es que, chicas, ustedes no entienden lo difícil que es tener una madre que limpia baños para vivir». El silencio que siguió fue absoluto. Esperanza se puso pálida como una hoja de papel. Roberto miraba al suelo. Doña Mercedes apretaba los puños. «Tuve que mentirle para que pagara todo», continuaba la grabación. «Le hice creer que Roberto y su familia contribuirían con parte del dinero, pero obviamente eso nunca fue el plan. Al final, salió perfecto. Ella pagó. Yo me casé como una princesa, y nadie tiene que saber de dónde salió realmente el dinero». Cuando terminó la grabación, varios vecinos comenzaron a murmurar indignados. Una señora mayor gritó desde su balcón: «¡Qué vergüenza! Tratar así a su propia madre». Esperanza intentó defenderse. «Mamá, eso fue
Yo estaba nerviosa. No hablaba en serio. ¿No hablabas en serio cuando dijiste que por fin podrías vivir tu vida real sin cargar con la vergüenza de tus orígenes? Le pregunté, mi voz cortando el aire como un cuchillo. ¿Tampoco hablabas en serio cuando dijiste que ya no necesitabas fingir que te importaba lo que yo pensara? Esperanza comenzó a sollozar descontroladamente. Roberto la tomó del brazo, tratando de alejarla de la escena. Doña Mercedes, por primera vez desde que la conocía, no tenía nada que decir. Esperanza, dije con voz más suave pero firme, eres mi hija y siempre te amaré. Pero no voy a permitir que me trates como un cajero automático con sentimientos. No voy a permitir que te avergüences de la mujer que se sacrificó toda la vida para darte las oportunidades que tienes. Mamá, perdóname, por favor, gimió ella desde la calle. Te perdono, respondí. Y era verdad, pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa volver a permitir que me falten al respeto. Cerré la ventana y me alejé. Los escuché discutir en la calle durante varios minutos más antes de irse finalmente. Esa noche, por primera vez en meses, preparé una cena especial solo para mí. Compré una botella de vino, algo que nunca me había permitido porque siempre estaba ahorrando para algo que necesitaba Esperanza. Cociné mi plato favorito, puse música que me gustaba y me senté a cenar sola en mi mesa. No me sentía sola, me sentía libre. Había pasado toda mi vida creyendo que el amor significaba sacrificio total, que ser buena madre significaba dar todo sin esperar nada a cambio. Pero esa noche entendí algo fundamental. El amor verdadero requiere respeto mutuo. Y yo me había quedado sin respeto hacia mí misma al permitir que otros no me respetaran. Mi teléfono sonó varias veces durante la cena. Era Esperanza. No contesté. Por primera vez en mi vida, mi cena era más importante que las demandas de mi hija. Cuando terminé de comer, me serví otra copa de vino y brindí por la mujer que estaba empezando a descubrir, Carmen Morales, de 65 años, que valía mucho más de lo que jamás se había atrevido a creer. 3 días después de la confrontación en la calle, recibí una llamada que no esperaba. Era el abogado Miguel Ángel Herrera, y su voz sonaba más seria de lo habitual. Señora Carmen, necesito verla urgentemente en mi oficina. Han pasado cosas que debe saber. Llegué a su despacho 1 hora después, y su expresión me confirmó que las noticias no eran buenas. La familia Ruiz ha contratado a uno de los bufetes más caros de Madrid, me informó mientras revisaba unos documentos. Están alegando que usted está chantajeando emocionalmente a su hija y que está usando su posición legal para extorsionar dinero de ellos. Sentí una punzada de dolor en el pecho. ¿Extorsionar? ¿Por reclamar mi dignidad? Eso no es todo, continuó el abogado. También están difundiendo una versión completamente diferente de los hechos. Según ellos, usted se ofreció voluntariamente a pagar la boda como regalo, y ahora está arrepintiéndose y causando drama familiar. ¿Y Esperanza está de acuerdo con esa versión? Miguel Ángel me mostró una carta oficial. Su hija firmó una declaración jurada, apoyando completamente la versión de los Ruiz. Según este documento, usted nunca fue engañada. Nunca hubo promesas falsas sobre quién pagaría qué. Y su reacción actual es producto de problemas de salud mental relacionados con la edad. Las palabras me golpearon como puñetazos. Mi propia hija había firmado un documento legal afirmando que yo tenía problemas mentales. No solo me había traicionado emocionalmente, ahora me traicionaba legalmente. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la buena noticia es que tenemos evidencia sólida de todo lo contrario. Las grabaciones, los testimonios del hotel, los registros bancarios. Pero señora Carmen, debo preguntarle, ¿está preparada para llevar esto hasta el final? Porque va a ser una guerra, y las guerras familiares son las más crueles de todas. Esa noche, sola en mi apartamento, tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé a Esperanza. Mamá. Su voz sonaba aliviada. Gracias a Dios que me llamas. Podemos arreglar todo esto. Solo tienes que retirar todas esas acusaciones falsas y podemos volver a ser una familia feliz. ¿Acusaciones falsas? Mi voz salió más fría de lo que pretendía. ¿Te refieres a las grabaciones donde admites que me engañaste deliberadamente? Mamá, yo estaba alterada. Dije cosas que no sentía.
Tú sabes que te amo. Esperanza, necesito que me digas la verdad sobre una sola cosa. ¿Firmaste realmente un documento diciendo que tengo problemas de salud mental? Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Esperanza, te estoy haciendo una pregunta directa. Mamá, Mercedes me dijo que era la única forma de protegerte de problemas legales más serios. Dice que si no demostramos que estás pasando por una crisis emocional, podrías enfrentar cargos por difamación o chantaje. ¿Y tú le creíste? Mamá, estoy confundida. Roberto dice que sus abogados saben mejor cómo manejar estas situaciones. Esperanza, dije con una calma que no sentía. Mañana a las 6 de la tarde voy a estar en el café central de la Puerta del Sol. Ven sola. Solo tú. Si realmente me amas, si realmente quieres arreglar esto, ven sola y hablemos como madre e hija. ¿Y si no voy? Entonces sabré que elegiste definitivamente a tu nueva familia sobre la mujer que te dio la vida. Colgué sin esperar respuesta. El día siguiente fue eterno. Me levanté temprano, me arreglé con especial cuidado y salí a caminar por Madrid. Fui a lugares que no visitaba desde hacía años. El Museo del Prado, el Parque del Retiro, la Plaza Mayor. Era como si estuviera despidiéndome de la ciudad donde había criado a mi hija, o tal vez estaba saludando a una nueva versión de mí misma que estaba naciendo. A las 6 en punto, estaba sentada en el Café Central. Era un lugar elegante pero acogedor, lleno de historia y de conversaciones importantes. Pedí un café cortado y esperé. Esperanza llegó 10 minutos tarde. Y no venía sola. Roberto la acompañaba, manteniéndose a pocos metros de distancia, pero claramente supervising la conversación. No te dije que vinieras acompañada, le dije cuando se sentó frente a mí. Roberto insistió. Dice que es importante que haya un testigo de nuestra conversación. ¿Un testigo? ¿De qué crimen crees que soy capaz, hija? Esperanza evitó mi mirada. Parecía haber envejecido años en las últimas semanas. Tenía ojeras, su cabello no estaba perfectamente peinado como siempre, y sus manos temblaban ligeramente. Mamá, solo quiero que esto termine. Estoy cansada de pelear. ¿Pelear? La miré fijamente. Hija, yo no estoy peleando contigo, estoy defendiéndome de ti. ¿De mí? Soy tu hija. Eres mi hija biológicamente, pero hace tiempo que dejaste de actuar como tal. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Mamá, por favor, te prometo que todo puede volver a ser como antes. ¿Cómo antes? ¿Te refieres a como antes cuando trabajaba 3 empleos para pagarte la universidad y tú me prometías que me cuidarías cuando fuera mayor? ¿O te refieres a como antes cuando vendí mi anillo de boda para pagar tu operación y me dijiste que cuando tuvieras dinero me comprarías uno mejor? Yo era joven, mamá. La gente cambia. Tienes razón. La gente cambia. Y yo también he cambiado. Saqué de mi bolso una carpeta gruesa y la puse sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó con voz temblorosa. Es la demanda que voy a presentar mañana si no resolvemos esto hoy. Fraude, apropiación indebida, daño emocional y difamación. Esperanza palideció. Mamá, no puedes demandarme. Soy tu hija. Precisamente por eso duele tanto tener que hacerlo. Roberto se acercó a nuestra mesa. Señora Carmen, esto ya es suficiente. Está amenazando a su propia familia. Señor Roberto, le dije sin mirarlo, usted no es parte de esta conversación. Y le recuerdo que su familia me difamó primero al decir que tengo problemas mentales. Mamá, no queremos ir a juicio, gritó Esperanza, atrayendo la atención de otros clientes del café. Entonces dime qué quieres, hija. Dime qué estás dispuesta a hacer para remediar el daño que me causaste. Esperanza miró a Roberto, luego a mí, luego de nuevo a Roberto. Era evidente que estaba dividida entre las instrucciones de su marido y algún vestigio de amor hacia su madre que tal vez aún conservaba. Yo podría pedirte perdón públicamente, dijo finalmente. ¿Podrías? Lo haré. Te pediré perdón públicamente. ¿Y qué más? ¿Qué más quieres? Quiero que me devuelvan cada euro que pagué por esa boda. Eso es imposible, intervino Roberto. Ya no tenemos ese dinero. Entonces vendan el apartamento que compraron con el dinero que les sobró, repliqué sin dudarlo. ¿Cómo sabes lo del apartamento?, preguntó Esperanza con shock.
Sonreí amargamente. Hija, cuando uno paga 200.000 euros por una boda y de repente los novios compran un apartamento de 300.000 euros 2 meses después, no hace falta ser detective para conectar los puntos. La expresión de Esperanza confirmó mis sospechas. Habían usado mi dinero no solo para la boda, sino también como base para comprar su nuevo hogar. Ese apartamento lo compramos con un préstamo, mintió Roberto. Saqué mi teléfono y mostré una captura de pantalla. ¿Un préstamo? Según el registro público de la propiedad, compraron ese apartamento al contado, sin hipoteca. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza comenzó a llorar desconsoladamente, y Roberto parecía buscar desesperadamente alguna explicación que sonara creíble. Tienen dos opciones, dije con calma mientras guardaba mi teléfono. Opción 1. Me devuelven todo el dinero que me robaron, me piden perdón públicamente y nunca más vuelven a contactarme, a menos que sea para demostrarme el respeto que merezco. Opción 2. Nos vemos en los tribunales y que sea un juez quien decida. ¿Y si elegimos la opción 1? Preguntó Esperanza con voz quebrada. Entonces tal vez, con tiempo, pueda volver a confiar en ti. Tal vez pueda volver a creer que mi hija tiene algo de la mujer que yo traté de criar. ¿Y si elegimos no hacer nada? Me levanté de la mesa y recogí mis cosas. Entonces, mañana descubrirás que la mujer que limpia baños para vivir también aprendió a limpiar la suciedad de su propia vida. Caminé hacia la salida del café, pero antes de salir me volteé una última vez. Esperanza, durante 65 años he vivido para ti. Durante 65 años puse tus necesidades antes que las mías. Durante 65 años creí que eso era amor. Hoy aprendí que eso era miedo. Miedo a estar sola. Miedo a no ser necesitada. Miedo a no ser amada. Mamá, pero ya no tengo miedo. Prefiero estar sola con mi dignidad que acompañada por personas que no me respetan. Salí del café y caminé por las calles de Madrid sintiendo algo que no había sentido en décadas. Completa libertad. 2 semanas pasaron en silencio después del encuentro en el café. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo apariciones en mi puerta. Por un momento, pensé que tal vez Esperanza había elegido la dignidad y estaba preparando su disculpa pública junto con la devolución del dinero. ¡Qué ingenua fui! El viernes por la mañana, mi vecina Pilar tocó mi puerta con una expresión de preocupación que inmediatamente me puso alerta. «Carmen, querida», me dijo en voz baja, «creo que debes ver esto». Me entregó su tablet donde tenía abierto el Facebook. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Era una publicación de Esperanza, compartida más de 200 veces, con una foto mía tomada sin mi permiso durante la confrontación en la calle. Yo aparecía gritando desde mi ventana, con el cabello despeinado y una expresión de furia que, sacada de contexto, me hacía ver como una mujer desquiciada. El texto de la publicación era aún peor. Con el corazón roto comparto esto con ustedes. Mi madre, Carmen Morales, está pasando por una crisis de salud mental muy seria. Después de mi boda, comenzó a tener episodios de paranoia y agresividad. Está convencida de que mi esposo y yo le robamos dinero, cuando en realidad ella se ofreció generosamente a ayudarnos con algunos gastos como regalo de bodas. Ahora amenaza con demandarnos y ha comenzado a acosar a mi familia política. Hemos tratado de conseguirle ayuda profesional, pero se niega. Por favor, si la ven en comportamiento errático, no la confronten. Está enferma y necesita compasión. Salud mental. Familias en crisis. Amor incondicional. Leí la publicación 3 veces, sin poder creer lo que estaba viendo. Mi propia hija me había exhibido públicamente como una enferma mental, había distorsionado completamente los hechos, y había conseguido que cientos de extraños me vieran como una anciana desquiciada que acosaba a su propia familia. Los comentarios eran aún más devastadores. ¡Qué terrible Esperanza! Es muy duro lidiar con familiares con problemas mentales. Eres muy valiente por compartir esto. A veces la edad trae estos problemas. Mi abuela pasó por algo similar. Necesita medicación urgente. Pobrecita. Seguramente se siente sola y por eso inventa estas historias. Mi reputación, construida durante 65 años de trabajo honesto y sacrificio,
había sido destruida en una sola publicación. Esperanza había convertido mi lucha por la dignidad en evidencia de locura. Había transformado mi dolor en espectáculo público. Pero lo que más me dolió fue ver quiénes habían dado me gusta y compartido la publicación. Vecinos de mi barrio, compañeras de trabajo de años anteriores, incluso algunas madres del colegio donde había llevado a Esperanza de niña, gente que me conocía, que sabía cómo era yo realmente. Había elegido creer la versión de mi hija sin cuestionarla. Llamé inmediatamente a mi abogado. Miguel Ángel, necesito que veas algo urgentemente, le dije con voz temblorosa. Ya lo vi, señora Carmen. Varios clientes me enviaron el enlace esta mañana. Esto es difamación pura y dura. ¿Qué puedo hacer? Podemos demandarla por difamación, daño a la reputación y publicación de imagen sin consentimiento. Pero señora, debo advertirle, esto va a ser una batalla muy pública. Su hija ha decidido jugar sucio. Esa tarde, mientras paseaba por mi barrio tratando de aclarar mi mente, me di cuenta de cómo había cambiado la forma en que la gente me miraba. Algunas personas desviaban la vista cuando me veían. Otras me observaban con una mezcla de lástima y precaución. El panadero donde compraba desde hace 20 años me habló en un tono condescendiente, como si fuera una niña pequeña. ¿Cómo está hoy, señora Carmen? ¿Se siente bien? Estoy perfectamente, Mauricio. ¿Por qué lo pregunta? Bueno, es que, ya sabe, hemos visto las noticias en Internet. Las noticias. Mi vida se había convertido en noticias de Internet. Esa noche, cuando pensé que ya había tocado fondo, recibí una llamada que me heló la sangre. Era un trabajador social del Ayuntamiento de Madrid. Señora Morales, soy Carlos Mendoza, del Departamento de Servicios Sociales. Hemos recibido una denuncia de preocupación sobre su bienestar mental y físico. ¿Una denuncia de quién? No puedo revelar la identidad del denunciante, pero han expresado preocupación de que pueda ser un peligro para sí misma o para otros. Un peligro. Mi propia hija había presentado una denuncia oficial sugiriendo que yo era un peligro. Señor Mendoza, le aseguro que estoy perfectamente bien. Entiendo, señora, pero necesitamos hacer una evaluación domiciliaria. Es protocolo estándar. ¿Podríamos coordinar una visita para mañana? Después de colgar, me senté en mi sofá y por primera vez en semanas, lloré. No lloré de tristeza, sino de una rabia tan profunda que mi cuerpo entero temblaba. Esperanza no se había conformado con robarme el dinero, humillarme públicamente y destruir mi reputación. Ahora trataba de que las autoridades me declararan incompetente, pero en medio de esa rabia, algo más poderoso comenzó a crecer dentro de mí. No era dolor, no era tristeza, no era desesperación, era determinación pura, cristalizada por años de silencio y alimentada por décadas de amor mal correspondido. Me levanté del sofá, me sequé las lágrimas y hice algo que jamás pensé que haría. Creé mi propia cuenta de Facebook. Pasé toda la noche escribiendo. Escribí la historia completa, desde el primer euro que había ahorrado para Esperanza cuando tenía 5 años, hasta la boda que pagué completa sin que nadie lo reconociera. Incluí fotos de todos los recibos, capturas de pantalla de las transferencias bancarias, la grabación de la conversación en el hotel y las disculpas oficiales del Hotel Villamagna. Pero lo más importante fue que incluí las fotos que el fotógrafo me había entregado. Yo sola en la mesa del fondo, caminando como un fantasma por la celebración que había financiado, saliendo sin que nadie se despidiera. Al amanecer, publiqué mi respuesta. Mi nombre es Carmen Morales. Tengo 65 años y he trabajado toda mi vida limpiando oficinas para darle a mi hija la educación y las oportunidades que yo nunca tuve. Ayer, esa misma hija me exhibió públicamente como una enferma mental para ocultar el hecho de que me estafó 200.000 euros y me humilló en su propia boda. Esta es mi historia completa, con todas las pruebas que respaldan cada palabra. Juzguen ustedes mismos quién está mintiendo. No tengo problemas de salud mental. Tengo problemas con una hija que aprendió que el dinero vale más que el amor y que la apariencia social importa más que la dignidad familiar. Esperanza, si estás leyendo esto, tu plan funcionó parcialmente. Lograste que algunos me vean como una loca, pero no lograste quebrarme.
Durante 65 años viví para ti. Ahora voy a vivir para mí. Y a todos los que compartieron su publicación sin conocer la verdad completa. Así es como se destruye la vida de una persona inocente. Así es como funciona la difamación en redes sociales. Así es como una mentira bien contada puede ser más poderosa que una verdad mal defendida. La publicación se volvió viral en cuestión de horas. Miles de comentarios de apoyo, cientos de compartidos, periodistas locales pidiendo entrevistas. Pero lo más increíble fue que varias madres comenzaron a contar historias similares en los comentarios. Hijas que se avergonzaban de sus orígenes, hijos que habían usado a sus madres financieramente, familias que habían traicionado a quienes más las habían amado. Mi historia había tocado una herida profunda en la sociedad. La epidemia silenciosa de padres ancianos abandonados y maltratados por los hijos a quienes habían sacrificado todo. Cuando el trabajador social llegó a mi apartamento al día siguiente, ya había visto mi publicación y toda la evidencia que había compartido. Señora Morales, me dijo con una sonrisa avergonzada, creo que aquí ha habido un malentendido muy grave. Después de revisar toda la información disponible, es evidente que usted no necesita ningún tipo de evaluación mental. ¿Y qué pasará con la denuncia falsa? Eso se investigará por separado. Presentar denuncias falsas a servicios sociales es un delito serio. Esa tarde, mientras leía los miles de comentarios de apoyo que seguían llegando a mi publicación, sonó mi teléfono. Era Esperanza. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. Finalmente, acepté la llamada. «Mamá». Su voz sonaba desesperada. «Necesitamos hablar. Esto se salió de control». ¿Se salió de control? Mi voz era más calmada de lo que me sentía. «Hija, tú tomaste el control cuando decidiste exhibirme como una loca. Yo solo recuperé mi derecho a contar mi propia historia. Pero mamá, ahora toda España conoce nuestra situación familiar». «Exactamente. Y ahora toda España sabe quién miente y quién dice la verdad. Por favor, borra esa publicación. Te devuelvo el dinero, te pido perdón. Pero por favor, borra esa publicación». Por primera vez en mi vida, mi hija me suplicaba a mí. «¿Sabes qué, Esperanza? Voy a hacer algo que tú nunca hiciste conmigo. Voy a pensarlo». Y colgué. Por primera vez en 65 años, yo tenía todo el poder en la relación con mi hija. Y por primera vez en mi vida, no sabía si quería usarlo. 6 meses después de aquella llamada desesperada de Esperanza, estoy sentada en la terraza de mi nuevo apartamento en Malasaña, tomando mi café matutino mientras contemplo una vista que jamás pensé que podría permitirme. El dinero que recuperé a través del proceso legal no solo me devolvió lo que habían robado, sino que me enseñó el valor real que tenía mi sacrificio. Mi publicación de Facebook nunca la borré. Se convirtió en el punto de partida de algo que nunca imaginé. Cientos de madres y padres comenzaron a contactarme, compartiendo historias similares de hijos que los habían usado, humillado y abandonado. Un programa de televisión me invitó como invitada especial, luego otro, y después otro más. Sin pretenderlo, me había convertido en la voz de los padres silenciados. Fundé una asociación que llamamos Dignidad Familiar, donde ayudamos a padres mayores que han sido víctimas de abuso económico o emocional por parte de sus propios hijos. Tenemos abogados voluntarios, psicólogos y, sobre todo, una red de apoyo donde nadie tiene que pasar por esto solo. La ironía es hermosa. Mi hija, que se avergonzaba de tener una madre que limpiaba baños, ahora tiene una madre que sale en televisión nacional hablando sobre dignidad y respeto familiar. La mujer que ella quería esconder ahora es más reconocida públicamente que ella. Esta mañana, como cada día durante los últimos meses, recibí llamadas de madres agradecidas. Ana, de Sevilla, me contó que finalmente confrontó a su hijo que le había vaciado la cuenta de ahorros. Mercedes, de Barcelona, logró que su hija le devolviera las joyas familiares que había tomado prestadas hacía 5 años. Cada victoria de ellas es una victoria mía también. Mi apartamento ahora refleja quién soy realmente, no quien creía que tenía que ser. Libros que siempre quise leer pero no tenía tiempo porque estaba trabajando para Esperanza. Cuadros que compré porque me gustaban, no porque fueran prácticos.
Una cocina donde preparo comidas elaboradas solo para mí, porque después de 65 años, aprendí que yo también merezco ser cuidada. El timbre interrumpe mis reflexiones matutinas. No espero a nadie, pero cuando abro la puerta, mi corazón se detiene por un segundo. Es esperanza, pero no es la esperanza segura y arrogante que conocía. Está demacrada, con ojeras profundas, y su ropa, aunque sigue siendo elegante, ya no tiene el mismo cuidado obsesivo de antes. Sus manos tiemblan ligeramente mientras sostiene un ramo de flores que reconozco inmediatamente. Rosas blancas, las mismas que yo solía comprarle cuando estaba enferma de niña. «Hola, mamá», dice con voz quebrada. «Esperanza». No la invito a pasar, pero tampoco cierro la puerta. ¿Puedo entrar? Por favor. La dejo pasar, y noto cómo sus ojos recorren mi nuevo hogar. Ve los diplomas enmarcados de los reconocimientos que he recibido, las fotos conmigo junto a otras madres en eventos de la asociación, los libros apilados que estoy leyendo. Ve, por primera vez en años, a una mujer completa, no solo a una máquina dispensadora de sacrificios. «El apartamento es hermoso», dice, y por primera vez en mucho tiempo, su voz suena genuina. «Gracias». Se sienta en el borde del sofá, como si no se sintiera con derecho a ponerse cómoda. Las rosas descansan torpemente en su regazo. «Mamá, he venido porque necesito que sepas que...» Su voz se quiebra completamente. «Roberto me dejó». No siento la satisfacción vengativa que pensé que sentiría al escuchar esas palabras. En cambio, veo a una mujer de 31 años que está aprendiendo, demasiado tarde, el precio de las decisiones crueles. «¿Por qué?», pregunto, aunque creo que ya conozco la respuesta. Dice que ya no soy la mujer de la que se enamoró, que me volví obsesiva, paranoica, que paso todo el tiempo preocupada por lo que la gente piensa de nosotros después de todo lo que pasó. ¿Y su familia? Su familia me culpa por el escándalo público. Dicen que debería haber manejado la situación contigo de manera más discreta. Sus labios se tuercen con amargura. Doña Mercedes ya no me habla. Dice que traje vergüenza al apellido Ruiz. La ironía es casi poética. La mujer que se avergonzó de mí ahora es rechazada por la familia que eligió sobre la suya propia. ¿Y el apartamento? Lo perdimos. Tuvimos que venderlo para pagar a los abogados y las multas del juicio. Roberto se llevó su mitad y yo me quedé con deudas. Se produce un silencio largo. Esperanza llora silenciosamente, y yo observo a mi hija, porque a pesar de todo, sigue siendo mi hija, enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. «¿Por qué vienes a mí ahora?», le pregunto finalmente. «Porque...» Se limpia las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto infantil que me devuelve por un segundo a la niña que solía consolar. «Porque me di cuenta de que la única persona que me amó incondicionalmente en este mundo fui yo quien la destruyó. No me destruiste, Esperanza. Me liberaste». Me mira con confusión. «Durante 65 años viví creyendo que mi valor dependía de cuánto podía sacrificar por ti. Tú me enseñaste que mi valor es independiente de lo que otros necesiten de mí. Mamá, yo sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que sepas que me arrepiento. Cada día me arrepiento. Te perdono», le digo. Y es verdad, te perdono porque guardar rencor me haría daño a mí, no a ti. Sus ojos se iluminan con esperanza. «Pero perdonar no significa olvidar», continúo, «y definitivamente no significa volver a la relación que teníamos antes». ¿Qué significa entonces? Me levanto y camino hacia la ventana que da a la calle bulliciosa de Malasaña. Abajo, la vida continúa. Madres llevando a sus hijos al colegio, ancianos paseando con sus perros, jóvenes corriendo hacia sus trabajos. La vida real, la vida que me perdí durante décadas porque estaba demasiado ocupada sirviendo a una hija que no me valoraba. Significa que puedes formar parte de mi vida si demuestras, con hechos, no con palabras, que has aprendido a respetarme. Le digo sin volverme hacia ella. Significa que tendrás que ganarte tu lugar en mi nueva vida, igual que yo tuve que ganarme mi lugar en mi propia existencia. ¿Cómo puedo hacer eso? Me volteo hacia ella. Esa es una pregunta que tendrás que responder tú. Yo ya no voy a darte las respuestas a todo.
Esperanza se pone de pie lentamente. ¿Puedo llamarte de vez en cuando? Puedes intentarlo, pero entiende que ahora tengo una vida llena. Tengo responsabilidades con cientos de madres que necesitan mi ayuda. Tengo libros que leer, lugares que visitar, una versión de mí misma que aún estoy descubriendo. Se dirige hacia la puerta, pero se detiene. Mamá, ¿algún día podrás volver a amarme como antes? La pregunta me duele, pero no como solía dolerme. Me duele con la compasión que se siente por alguien que está aprendiendo una lección necesaria pero difícil. Esperanza, yo nunca dejé de amarte, pero aprendí a amarme a mí misma también, y ese es un amor que no voy a volver a sacrificar por nadie. Después de que se va, me siento de nuevo en mi terraza con una segunda taza de café. El día está hermoso. Madrid despierta con su energía característica. Y tengo una entrevista en Radio Nacional esta tarde, donde hablaré sobre la importancia del autocuidado en las personas mayores. Mi teléfono suena. Es María José, una madre de Valencia que necesita consejos sobre cómo confrontar a su hijo que la ha estado manipulando económicamente. Contesto la llamada con una sonrisa. Hola María José, te escucho. Mientras la ayudo a planificar su estrategia de liberación, miro por la ventana y pienso en lo extraña que es la vida. Durante décadas creí que mi propósito era ser la madre perfecta de Esperanza. Resulta que mi verdadero propósito era convertirme en la madre que todas las mujeres maltratadas por sus hijos necesitaban. A veces las traiciones más profundas nos llevan a los destinos más inesperados. A veces perder una hija nos enseña a ganar cientos. A veces el final de una historia es en realidad el comienzo de otra mucho más grande. Esta noche, como cada noche desde hace 6 meses, me iré a dormir sabiendo que mi vida tiene valor más allá de lo que puedo dar a otros. Me despertaré mañana con propósito propio, no con el propósito que otros definan para mí. Y si Esperanza algún día aprende realmente a amarme con respeto, será bienvenida en esta nueva vida que he construido. Pero si no lo hace, yo estaré bien de cualquier manera. Porque finalmente, a los 65 años, aprendí la lección más importante de todas. No necesito que nadie me elija para elegirme a mí misma. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez algo así? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida? Si te identificaste con esta historia, compártela en los comentarios, porque tal vez tu comentario sea lo que otra madre necesite leer para encontrar el valor de defenderse. Y si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que este mensaje llegue a alguien que realmente necesita escucharlo.